Querido hermano, bienvenido a esta capacitación sobre la prevención del abuso sexual de menores. Si bien es un tema muy difícil de asimilar, la capacitación te preparará para ayudar a que nuestras iglesias, escuelas y comunidades sean lugares más seguros. Tú jugarás un papel clave en la protección de nuestros niños y jóvenes. Jesús les dijo a sus seguidores: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Como personas que participan en la misión de la Iglesia de traer personas a Cristo, debemos hacer todo lo posible para que esto sea una realidad. La Arquidiócesis ha implementado procedimientos desde la década de 1990 para proteger a los menores del abuso sexual, y a lo largo de los años hemos fortalecido estas medidas. La capacitación de hoy es parte de nuestros esfuerzos por un ambiente seguro, por lo que los invito a unirse a nosotros en esta misión vital. Gracias por su atención y que Dios lo bendiga. El programa que van a ver contiene el testimonio de abusadores reales e historias verdaderas de sobrevivientes basadas en casos reales de abuso sexual. El contenido puede ser perturbador y causar fuertes reacciones. Si sienten que necesitan excusarse, se les insta a volver para la segunda parte del programa, en la cual aprenderán los 5 pasos para prevenir y abordar el abuso. Si se sienten incapaces de continuar, sírvanse comunicarse con su facilitador o coordinador. Todos valoramos la protección de los niños y los jóvenes. Los niños son la esperanza de nuestro futuro. Cada sonrisa de un niño es un regalo precioso. Los niños vienen a nosotros con el corazón abierto y con una confianza tan sincera que trae alegría y luz a nuestra vida. Todos los niños merecen tener una niñez feliz y sana. Como adultos, tenemos la inmensa responsabilidad de cuidarlos y guiarlos en su camino hacia la edad adulta. Es un privilegio para los adultos conscientes mantener a un niño tan seguro como sea posible. Aunque esta capacitación se enfoca principalmente en los niños y los jóvenes, lo que ustedes aprenden aquí también puede aplicarse a otras poblaciones vulnerables, como a los adultos vulnerables, que podrían incluir a las personas con incapacidad o discapacidad física, emocional o del desarrollo. Gracias por estar aquí. Juntos, marcamos una diferencia en la vida de las personas que no siempre pueden protegerse a sí mismas. Cada empleado y cada voluntario en los entornos de servicio a los menores deben comprometerse a trabajar juntos para proteger a los niños y a los jóvenes, y este programa se ha establecido para mostrarles cómo hacerlo. Pero, ante todo, no podemos pensar en proteger a los niños y a los jóvenes bajo nuestro cuidado, a menos que saquemos a la luz la realidad del abuso sexual infantil. Sabemos demasiado bien que hay personas que les causan daño a los niños y a los jóvenes, con el fin de satisfacer sus propios intereses egoístas. Y si nadie las detiene, seguirán causándoles daño. El abuso puede suceder en cualquier lugar donde haya niños y jóvenes, aún en los entornos más confiables. En mi juventud, fui víctima de abuso sexual por un hombre que era un querido amigo de mis padres. El caso comenzó con un tipo de relación de mentoría que terminó convirtiéndose en algunos de los peores años de mi vida. Nuestra comunidad tenía un alto concepto de él. Puesto que mis padres realmente confiaban en él, no pensé que me creerían. De modo que no se lo conté a mi familia ni a mis amigos. No dije nada, sino hasta 30 años después. Me fascinaban los deportes, ¿saben? Quería ser profesional. Todavía quiero. Realmente pensé que podría lograrlo. Y él también dijo que yo podía. El entrenador me dijo: ¿tienes esto? Sí. Míreme ahora. Después de lo que me sucedió, nadie me aceptaría.
En todo lugar donde se reúnen los niños, los jóvenes y los adultos, existe la posibilidad de victimización. Incluso en el mundo virtual de Internet, siempre en evolución. Una importante característica de la victimización facilitada por la tecnología es que las víctimas suelen dejar de identificarse como tales. Debido a la manipulación del abusador, con frecuencia creen que están enamoradas del infractor o que este último es un buen amigo. Estaba en la escuela intermedia cuando conocí a Mike en línea. Se convirtió en mi mejor amigo. En realidad me enamoré de él y pensé que él también a mí. Lo que hizo me dolió mucho. Hablaba a diario con Mike en línea y también por teléfono. Varias veces me pidió que saliéramos y finalmente le acepté y salimos. Me dijo que tenía 17 años y me mandó fotografías suyas. Pero cuando lo conocí, parecía mucho mayor. Aún así, salimos y todo iba bien hasta que me llevó de regreso a la escuela donde iba a dejarme para que mis padres no se enteraran. Estos no son casos aislados. La investigación muestra una y otra vez que el número de sobrevivientes que han sufrido abuso sexual infantil es alarmante. Entre 5 y 10% de los hombres adultos y 20% de las mujeres adultas dicen que fueron víctimas de abuso sexual en la niñez. El abuso sexual infantil puede abarcar toda una gama de actos físicos y no físicos. Tocar a un menor en cualquier parte del cuerpo de una manera sexual o forzarlo a tocarle las partes íntimas a un adulto es abuso sexual infantil. Los tipos de comportamiento sin contacto físico incluyen voyeurismo, como tratar de ver el cuerpo desnudo de un joven, o exhibicionismo, que significa exponer los propios órganos genitales o mostrarle imágenes pornográficas a un menor. El abuso sexual infantil es un problema grave y generalizado. Ese abuso no es nada nuevo. Los centros de defensa de menores y los centros de denuncia han visto que los menores víctimas de abuso proceden de cualquier entorno. Escuelas, guarderías infantiles, organizaciones al servicio de los jóvenes, deportes, hogares en medio de familiares, proveedores de cuidado y niñeras, y en todo tipo de iglesias. Él siempre hablaba con mi mamá y conmigo en la iglesia. Mi mamá siempre pensó que era tan amable. Me invitaba a su casa a jugar con sus chicos y a pasar la noche. Antes de acostarme, siempre quería que yo tomara un baño. Y luego comenzaba. No podía moverme. Yo trataba de gritar o de hacer algo, pero no podía hacer nada. Entonces lo que yo hacía era tratar de distraerme. Miraba diferentes cosas como la llave de la tina del baño o las pequeñas grietas en las paredes. O trataba de mirar por detrás, de imaginarme qué había detrás de las grietas de las paredes. Solamente para no pensar en eso, para sacar la mente del cuerpo por un minuto. Luego, él se iba y yo me acostaba con escalofrío. Trataba de dormir para olvidarlo, pero no pude. Todos conocían al entrenador y simpatizaban con él. Para nosotros era como un amigo, uno de nosotros. Nos trataba como si fuéramos adultos. Hacíamos toda clase de cosas con él. Es decir, nos dejaba ir a su casa y beber con él. Le contábamos todo. Realmente parecía ser uno de nosotros. Pero luego las cosas cambiaron. Comenzó a aislarme de los demás y a prestarme más atención. Me pedía que fuera a su casa, solo. Y luego, ahí es cuando comenzó a hacer cosas feas conmigo. Parece como si cada día hubiera noticias sobre otra historia de un menor víctima de abuso sexual cometido por alguien conocido y de confianza. El abusador puede ser un entrenador, un maestro,
un amigo de los padres, un familiar, un miembro del clero, un hombre o una mujer e incluso otro niño. Finalmente, a Ronnie lo detuvieron cuando tenía 36 años. Había dejado más de 30 víctimas. Él tenía 10 años cuando abusó por primera vez de un niño de 5 años. Era un niño del barrio que me admiraba. Aproveché eso para hacerlo ir a un campo que quedaba atrás de la casa de nuestros padres. Y lo engañé, lo manipulé y lo forcé a desvestirse. Carl victimizó a muchos, hasta 500 niños durante su vida. Para que los chicos confiaran en mí, hacía cosas tan sencillas como ser su amigo. Además, yo era de la iglesia y no había razón para que desconfiaran cuando les decía: muy bien, vengan y siéntense en mi regazo. Yo estaba en el 7º grado. No me iba muy bien en la clase de inglés, de modo que la maestra me hacía quedar después de la clase para ayudarme. Luego comenzaba a abrazarme, besarme y acariciarme. Pensé que ella no habría hecho eso si yo fuera mejor estudiante, o si no me hubiera quedado después de la clase. Ahora sé que no estaba bien pensar así, que la culpa no era mía. Pero ¿cómo puede saberlo una chica de 12 años? Los niños suelen sentirse perdidos y confundidos por la manipulación que sufren, ya sea personalmente o por Internet. Si bien ofrece oportunidades positivas y casi ilimitadas de aprendizaje y socialización para los jóvenes, también puede proporcionar otra vía de acceso para los abusadores de los niños. Un pederasta puede usar un computador o un teléfono inteligente para navegar en línea tanto por sitios de juego como por plataformas de interacción en las redes sociales en busca de niños y adolescentes vulnerables a victimización. Los niños pueden estar expuestos al riesgo de victimización y explotación, que posiblemente los exponga a sexteo, pornografía, solicitación de actividad sexual y aún trata de personas. En línea, el abusador ni siquiera tiene que estar físicamente presente para captar al joven o arreglar una reunión para su mayor explotación sexual en persona. Al entrar al estacionamiento, comencé a bajarme de la camioneta, pero no me dejó. Comenzó a hacer cosas que yo no quería que hiciera. Le dije que dejara de hacerlo, pero él me respondió que eso es lo que hace la gente que está enamorada. Lo que me hizo me hirió mucho. Me fui llorando de camino a casa esa noche. En un principio, estaba realmente contento de haberme unido al equipo. Todos conocían al entrenador y simpatizaban con él. Era como un héroe porque sus equipos siempre ganaban. El entrenador me dijo que yo era bueno y que podría llegar a ser todavía mejor con mucho trabajo, pero que necesitaba su ayuda. Le creí y estaba listo. Yo estaba dispuesto a hacer todo lo posible para llegar a ser el mejor. Y él me ayudó a ser mejor. Mis padres estaban tan orgullosos de que él demostrara interés en mí. Me decían: sí, los sueños se hacen realidad. Y realmente parecía que así pasaba con los míos. Yo confiaba en él. Todos confiábamos en él. Luego, un día después de la práctica, me llamó a su oficina. Me dijo que con mucho trabajo podría llegar a ser el capitán del equipo. Caramba, hombre. Me sentí en las nubes.
Algunos agresores infantiles son personas muy atractivas con dotes sociales. Se ganan la confianza de las parroquias, los vecinos, las familias y los propios chicos. Pueden tener mucho talento, ser recursivos y demostrar autoridad, pero usan ese talento para ganarse la confianza de los padres de familia y tener acceso a los chicos. Los abusadores de niños emplean diferentes tácticas para ello. A veces cometen el abuso de una manera tan sutil que el niño no se da cuenta de que el comportamiento es abusivo. El abusador evalúa constantemente qué tan lejos puede forzar las defensas o los límites personales del menor para la próxima vez, sobre todo si el niño no parece reaccionar ni protestar de inmediato. Los límites personales son barreras o líneas que separan nuestro espacio personal y nuestro comportamiento de los de otras personas. Los niños, en particular, se ven perjudicados cuando se violan sus límites personales, independientemente de que haya sido de manera intencional o no. A menudo, cruzar los límites puede ser parte de un proceso de captación más extenso y manipulador. Este proceso de manipulación puede llevar tiempo e incluye captación física, psicológica y comunitaria, con la intención de crear un entorno que atrape a los niños y tranquilice a las familias y a otros adultos fiables con el fin de darles una falsa satisfacción. La captación física entraña una evolución física de la forma de tocar al menor, comenzando con un toque normal aceptable que se convierte en un toque más inapropiado o sexual con el tiempo y, en definitiva, culmina en abuso. Los abusadores lo hacen por dos razones, a saber, para desensibilizar al niño o al joven con respecto al toque inapropiado y para confundirlos sobre los límites personales apropiados. Ocurre captación psicológica cuando el abusador manipula al niño para crear un apego emocional con el fin de que el joven se sienta dependiente del adulto y más aislado de otras personas. Es posible que le dé drogas o bebidas alcohólicas al joven para hacerlo sentir como cómplice, con el fin de que se crea responsable del abuso o contribuyente al mismo. Los abusadores también pueden forzar al menor al amenazar a un ser querido o realizar actos que lo hagan sentir impotente o en una situación conflictiva. Mi abusador me dijo que lo que le hacía a mi cuerpo era una forma normal en que dos personas se demostraban mutuamente amor y afecto. Viví con esa vergüenza por años, pero después me di cuenta de que yo no había hecho nada malo, no tenía la culpa. La captación de la comunidad les ofrece a los abusadores el entorno necesario para alcanzar sus metas. No solamente se gana la confianza del menor, sino también de su sistema de apoyo. Los abusadores trabajarán para congraciarse con la comunidad, establecer relaciones con los adultos y los niños para tener mayor acceso a los jóvenes y estar protegidos contra cualquier sospecha. Todos lo queríamos, confiábamos en él y creímos que era exactamente lo que nuestra comunidad necesitaba. Estábamos agradecidos de ver que se interesaba tanto en nuestros jóvenes y le llevábamos a los chicos que necesitaban ayuda. Él nos decía que los momentos más importantes ocurrían cuando él estaba solo con un joven, para que no tuviera ninguna distracción. Lo que decía tenía sentido, de manera que le dimos campo y no cuestionamos sus métodos, aunque eran un poco diferentes de nuestras reglas. Pero nunca se nos ocurrió que podría estar haciendo cosas tan horrendas. El entrenador dijo que yo tenía que quedarme después de la práctica del equipo y que él trabajaría solo conmigo y me daría indicaciones especiales. Hasta mis padres le dieron permiso de dejarme practicar con él en su casa. Pensé que era excelente. Pero entonces, esas prácticas después de terminar en la escuela se convirtieron en algo más. Traté de contarles a mis padres, pero ellos no entendieron. Dijeron que cuando uno trabaja con alguien famoso como el entrenador, a veces esa persona puede ser un poco rara, pero que yo debería seguir porque él era el mejor. Es desgarrador cada vez que un menor es víctima de abuso.
y aún más cuando se trata de un abusador dentro de una comunidad eclesiástica, porque para ese niño, el abusador representa a la iglesia y puede representar a Dios. Cuando surgió la acusación en su contra, nos dividió por completo. Pero todo salió a la luz en la investigación. Las personas se negaban a creer que él podía abusar de sus hijos, de manera que los acusaron de mentir y básicamente más bien los culparon a ellos. Nunca olvidaré lo que sucedió cuando asistí a mi primera sesión de capacitación de Virtus como voluntario. El caballero que se sentó junto a mí era un padre de familia y feligrés como yo, una buena persona. Él disintió con la cabeza durante toda la sesión y me decía: esto nunca le sucedería a mis hijos. Ese chico se ve débil, pero los míos no lo son. Esencialmente, él estaba revictimizando al menor y perpetuando el estigma social de culpar a la víctima, que es algo que muchos en nuestra sociedad siguen haciendo. Los abusadores de niños dependen de su poder como adultos y de sus tácticas de manipulación para que sea más difícil para los niños hablar sobre el abuso. Ellos convencen a los menores de que los adultos no les creerán si se lo cuentan. Una vez le dije que no quería volver más a clases particulares después del horario escolar. Y ella me dijo que era mejor que no les mintiera a mis padres sobre ella. Yo sabía que mis padres le creerían a ella y no a mí, porque ella era maestra y me estaba ayudando con los deberes escolares y además era muy atenta con ellos. Los agresores hacen sentir a las víctimas como si ellas tuvieran la culpa. Los chicos creen que ellos ilusionaron al agresor, que juzgaron mal o que la culpa fue de ellos, por simpatizar con el agresor y porque les gustaba la atención prestada. Yo les ofrecía algo. Ellos podían correr desnudos por todas partes si querían y esa era su responsabilidad. De manera que si algo sucedía después, dudaría en abrir la boca por sentirse culpables o responsables de lo sucedido, aunque la culpa fuera mía. Muchos agresores infantiles tienen una aptitud innata para relacionarse con los niños y pueden encontrar con facilidad empleos y oportunidades de servicio voluntario que les permiten tener acceso a los chicos. Se imaginan que les dan a los niños el amor y la atención que necesitan desesperadamente y alejan de la mente de la terrible angustia y confusión que causan. Hay diferentes tipos de abusadores. Algunos abusan de varios niños, ya sea porque tienen una preferencia sexual hacia ellos, o porque sexualizan muchas o la totalidad de sus relaciones. Otros abusadores tienen menos víctimas, posiblemente solo una, porque el abuso es situacional en una relación u oportunidad específica. Aprovechan las oportunidades en las relaciones familiares y sociales y actúan por motivos relacionados con soledad, estrés, ejercicio de un derecho y falta de resolución de traumas sexuales y del desarrollo. También hay abusadores que victimizarán sexualmente a cualquier persona en cualquier oportunidad, de cualquier manera anormal o sádica que sea posible. Sin embargo, en relación con los tipos de abusadores preferenciales y situacionales que maltratan específicamente a los niños, la victimización se logra por medio de captación y manipulación. Mis víctimas pensaban que me moría de amor por ellas. Creían que tenía un cariño especial por cada una. De vez en cuando, algunas se sentían algo celosas de otra niña, pequeña, con quien patinaba por pensar que ella era mi preferida. Aunque eran pequeños, los trataba como si fueran emocionalmente mayores. Por supuesto, esa era parte de mi forma de pensar y justificación para que la voz interior me dijera: no está mal que me preocupe por ellos. Me aman y yo a ellos también. Esto no es algo de lo que uno se recupera inmediatamente. No es tan sencillo. Traté de suicidarme. Pensé que todos los que me miraran sabrían que mi virilidad no existía. Me sentía sucio, usado, repugnante. Con mayor frecuencia, los niños sufren abuso por alguien conocido y de confianza para ellos y su familia. Esto puede crear varios niveles de complejidad al tratar de revelar el abuso y presenta importantes dificultades para un niño que trata de sanar.
Los efectos pueden ser profundos y duraderos para el sobreviviente, su familia y aún su comunidad. Muchas víctimas no revelan el abuso sexual sino hasta que llegan a la edad adulta. Los sobrevivientes pueden experimentar toda una gama de emociones, incluso desesperación, temor y ansiedad. La vergüenza, la humillación y la propia asignación de culpa son reacciones comunes que pueden paralizar a las víctimas, evitarles que busquen ayuda de amigos y familiares y denuncien el abuso. El abuso sexual infantil puede detenerse antes de que comience. Para proteger a los jóvenes, debemos separar los mitos de los hechos. Hecho: los abusadores infantiles no pueden identificarse solamente por su apariencia. Los abusadores pueden parecerse a cualquier persona, hombre o mujer, ser cualquiera de ellos, o aún ser un equipo de personas que trabajan juntas, además de adultos casados con sus propios hijos. Los abusadores sexuales pueden tener la misma apariencia que sus vecinos, amigos y conocidos, tales como compañeros de trabajo, familiares, otros adultos fiables y aún otros jóvenes. El abuso sexual infantil ocurre en personas de todos los niveles de ingresos y grupos raciales, étnicos y otros grupos demográficos, y los agresores sexuales no encajan en una categoría determinada. Hecho: la mayoría de los abusadores son personas conocidas y de confianza para la víctima y su familia. En varios estudios, se estima que la vasta mayoría de los casos de abuso de menores, 89%, son cometidos por alguien conocido y de confianza para la víctima, sus padres o tutores. Eso significa que solo 11% son cometidos por extraños. Hecho: la mayoría de los abusadores sexuales no son homosexuales. Las investigaciones muestran que una persona que se identifica o se comporta como alguien con atracción por adultos del mismo sexo no presenta un mayor riesgo de abuso sexual de los niños. Hecho: los miembros del clero que practican el celibato no presentan más probabilidades que otras personas de abusar de los niños. La promesa del celibato o aún un voto de castidad no son la causa de que alguien abuse de los niños, puesto que la mayoría de los abusadores nunca han hecho promesas de celibato. Hecho: los niños raras veces mienten sobre el abuso sexual. Al revelar el abuso sexual, más de 95% de las veces, los niños dicen la verdad y menos del 5% de sus acusaciones son intencionalmente falsas. Si entendemos que la mayoría de los niños dicen la verdad cuando hablan del abuso sexual, entonces también debemos saber qué hacer y cuál es la mejor forma de responder. Los efectos del abuso son complejos, pero la sanación es absolutamente posible. Para poder sanar, necesitamos darle al menor un ambiente seguro y de apoyo, donde la gente crea lo que él dice. Hay un mensaje perjudicial que nuestra sociedad envía a los sobrevivientes del abuso sexual infantil, que es mejor no hablar de lo sucedido, que es mejor quedarse callados. Pero nunca hay que culpar a la víctima. No es vergonzoso ser sobreviviente y nunca es demasiado tarde para hablar al respecto con alguien que puede ayudar. Mi familia y mi comunidad tuvieron mucho que ver en el proceso de sanación. La sanación me llegó cuando mi familia, mis amigos y mi comunidad creyeron mi historia. Escuchar, oír y creer cuando una persona confía en ustedes lo suficiente para contarle su dolorosa historia es el comienzo del camino de sanación. Quiero que cada padre de familia, cada miembro del personal y cada empleado, y de hecho, cada persona de la comunidad, sepan que tienen una gran oportunidad de proteger a todos los niños y tal vez aún de salvarles la vida. Ustedes son parte integral de la prevención del abuso sexual. Y ustedes, como adultos conscientes y miembros de la comunidad, pueden tener una función esencial en la protección de todos nuestros niños en cada uno de sus entornos. Aprender más sobre la realidad del abuso sexual infantil es apenas el comienzo.
necesitamos tomar lo que hemos aprendido y usarlo para crear entornos seguros para todos, tanto en la iglesia como en todos los demás ambientes de nuestra vida donde están los niños y los jóvenes. De esta forma, protegemos a todos los hijos de Dios.